Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo 11 de abril del 2021 tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra. Y hoy vamos a compartir este estudio que se llama El Infierno. Para todos los que están en las redes sociales, les pedimos que pongan mucha atención a este estudio que usted vaya a ver o el día que lo llegue a ver, porque aquí es donde usted va a comprender, a entender y a aprender a la luz de la palabra de Dios. Esta palabra infierno que todo el mundo menciona, pero no saben realmente el significado real. Así que invitamos a todas las personas que nos van a ver y a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros contactos. Les pedimos de favor que ponga atención, porque aquí depende su alma. Es aquí donde usted va a tomar una decisión donde quiere pasar el resto de su eternidad, si en el infierno, que es un lugar de tormento, o en el cielo con el Señor Jesucristo. Y vamos a ir pues a la base bíblica que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el pasaje de capítulo 16 de Lucas. Lucas 16, del versículo 19 al 31. Repito, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al 31. Y vamos a leer todos ahí. Y dice así. Aquí está como título, El rico y Lázaro. Hablando el Señor Jesucristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, ¿quién? El rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Muy bien. Este tema del infierno, que está en este pasaje de los Evangelios en Lucas 16, como acabamos de leer, es una historia que narra el propio Señor Jesucristo y no es una parábola, porque si no dijera la parábola del infierno. Sin embargo, vemos que es una historia verídica porque la contó el Señor Jesucristo como una historia que sucedió. Y no es una parábola como algunas sectas lo han querido interpretar, como los testigos de Jehová, de que ellos dicen que no existe el infierno. Y obviamente, como es una secta que no tiene la revelación del Espíritu Santo, sacan estas herejías. Pero vemos acá que es una historia real
que el mismo Señor Jesús contó. ¿Para qué la contó? Para que se dieran cuenta que es cierto que existe un lugar de tormento. Esta palabra es muy mencionada. El mundo suele jugar con esta palabra en muchas canciones que las ponen. Hay ciertas canciones que mencionan el infierno como un juego, que no saben por la ignorancia, de que no saben ni lo que están pidiendo ni lo que están diciendo. Y así se la pasa el mundo. El mundo piensa también de que cuando la persona muere, piensa que hasta ahí llegó la vida. Algunas religiones no dan su brazo a torcer, no quieren, no les conviene de alguna forma aceptar la verdad. Hay sectas que niegan que hay un infierno, como los Testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Y echan de menos esta enseñanza que como cristianos, ¿por qué estamos compartiendo hoy en día esto? Porque es palabra de Dios, palabra del Señor Jesucristo, que tenemos que predicar todo el consejo de la Biblia. No podemos predicar solo Nuevo Testamento y ni solo Antiguo Testamento, tenemos que compartir todo desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que ser compartida la palabra de Dios. Y si estamos compartiendo este pasaje es que porque necesitamos lanzar a las redes sociales un mensaje evangelístico de que la gente tome en serio a Dios, y es por eso que yo le ruego a los que nos ven en las redes sociales de que tome en serio lo que va a escuchar este día hoy. Porque muchas personas piensan de que el vivir esta vida, la dolce vita, como le llaman, la dulce vida en el italiano, de que hay que vivir, gozarla, tomar, disfrutar, viajar, etcétera, etcétera, pero vivir alejados de Dios. Y piensan de que cuando les llega la muerte, ahí acabó todo. Los testigos de Jehová dicen que cuando una persona muere, su cuerpo queda en la tumba, pero ahí queda también el alma y el espíritu, que la persona queda inerte. O sea que ya no siente nada, ahí se quedó todo. Y es por eso que ellos no creen en el infierno, porque dicen que como un Dios de amor, que Dios nos ama, es cierto que Dios nos ama, pero ¿cómo puede ser posible que Dios sea castigador y que mande a las personas al infierno? Y esto no es así, Dios no manda a nadie al infierno. Solita las personas deciden dónde pasar su eternidad. Y es por eso que Jesús en uno de los evangelios dijo, la palabra que yo he predicado, ella les va a enjuiciar en el día postrero. Las palabras que yo he hablado. O sea, cuando alguien va a la corte y va a ser sentenciado, el juez le dice, ¿sabes qué? Pancho Pistolas, yo no te condeno, te condena una ley civil, moral. Tú fallaste, rompiste las reglas a esta ley que está escrito, ella es la que se está condenando, porque los asesinos van a la cárcel, tienen que pagar una sentencia o pena de muerte como en nuestros países. Y así el Señor, Dios no manda nada del infierno, sino que la palabra, su palabra que Él predicó y escribió y está escrito, es la que va a condenar a las personas. Muy bien. Miren, vamos a ver una base bíblica. Vaya al libro de Eclesiastés. Cuando ustedes les pregunten, ¿dónde habla la Biblia del infierno? ¿Ya saben? Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al 31. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 10 y 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice así:
Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. ¿De quién está hablando aquí? De los hombres, del ser humano, para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjense esta parte. Y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes ellos? Del ser humano, del hombre. Muy bien. ¿Qué significa? Que Dios, cuando hizo al hombre, Adán y Eva, y de ahí nosotros, Él ha puesto una eternidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hombre nunca va a poder morir espiritualmente. Mire qué dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vaya ahí para que entendamos este principio. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, anote y luego busque para que avancemos, porque son muchas bases bíblicas que tenemos que poner. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, aquí está, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir este versículo? Primeramente, que Dios nos ha hecho tripartitos, que estamos compuestos de tres partes: alma, cuerpo y espíritu. O sea, sabemos bien que si acabamos de leer Lucas, que dice que había un mendigo y un rico, Lázaro y el rico. Muy bien, ustedes vimos y leímos que este rico, que cuando murió, dice que fue llevado al Hades. Muy bien. Si esta base bíblica que acabamos de leer, la Biblia dice que somos tripartitos. Entonces, cuando una persona muere, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Lucas, Lázaro y el rico, sabemos muy bien que de acuerdo a esta palabra y este pasaje, por eso tenemos que ir trazando la Biblia con otros libros, de que una persona muere, en la tumba se queda su cuerpo. Se pudre, se lo comen los gusanos, quedan los huesos, etcétera, etcétera, y con los años se va deteriorando hasta volverse polvo. Después de 20, 30, 40 años llegan a destapar la caja, la gente encuentra puro polvo o restos de huesos, etcétera, etcétera, lo limpian y queda listo para el siguiente familiar que va a ser depositado ahí. Bueno, pero de acuerdo a la Biblia, sabemos muy bien que el cuerpo queda en la tumba, se pudre, pero su alma y su espíritu, ¿qué pasa? Porque somos tripartitos y por eso puse esta base bíblica, que somos alma, cuerpo y espíritu. Estamos divididos, somos trinitarios, por decirlo así, tres partes. Estamos compuestos de tres partes. Muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona muere entonces? Miren, cuando una persona muere, su cuerpo se queda en la tumba, pero su alma y su espíritu salen de ese cuerpo cuando la persona muere. Vayamos rápidamente a Génesis. Génesis 35, 18. Rápido. Si no, apunte y luego me alcanza. Génesis 35, 18. Necesito avanzar. Génesis capítulo 35, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Génesis 35, 29, ahí mismo anote. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Muy bien, de acuerdo a la Biblia, estamos viendo que hay dos bases bíblicas en Génesis, que en Génesis 35, 18 dice que aconteció que al salírsele el alma, y en Génesis 35, 29 dice, y exhaló Isaac el espíritu. Si ustedes leen todo el capítulo, está hablando de Isaac y Rebeca. ¿Se acuerdan de Génesis 24? Que Rebeca es llevada para esposa de Isaac, se casan, hacen familia, llegan a viejos, y aquí muestra en la Biblia que a Rebeca se le salió el alma, a Isaac exhaló el espíritu. O sea,
son dos cosas que salen del cuerpo, el alma y el espíritu. Muy bien, ¿a dónde van esas dos partes? Porque ya vimos que una parte se quedó en la tumba. Pero el alma y el espíritu, ¿a dónde van? De acuerdo a la Biblia. Y eso que queremos entender a los que van a ver este video. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Muy bien. De acuerdo a la palabra de Dios, dice que el espíritu vuelve al que lo dio. O sea, Dios es el que da el espíritu al ser humano. Cuando hace Adán y Eva, Adán dice que sopló y le dio aliento, espíritu. Muy bien. Ese espíritu vuelve a Dios. Pero el alma, es ahí donde el alma, que también sale del cuerpo, ¿a dónde va? Es ahí donde los que son salvos, como vamos a analizar el pasaje de Lucas 16, que mendigo era un creyente en Dios, humilde, sincero, verdadero, que solo Dios conocía el corazón, su alma fue llevado al seno de Abraham. O sea, mientras que el rico fue llevado al Hades. Ahorita vamos a explicar un poquito todo esto. De acuerdo entonces a la palabra de Dios, una persona que es salva, que muere con Cristo, su tumba, en la tumba se queda su cuerpo, se pudre, se hace polvos, etcétera, etcétera. Su espíritu sube a Dios y también el alma sube a Dios. Porque ahora en el Nuevo Testamento todas las almas van al cielo. En el Antiguo Testamento no, bajaban al centro de la tierra. Vamos a estudiar esto. Las personas que no son salvas, que se mueren en sus pecados, que se les ha hablado de Cristo, que no han querido entender, que ya se les predicó bastante, que han escuchado conferencias, que han escuchado transmisiones, que se les ha compartido en su oficina, en la calle, donde quiera, a nuestros familiares, a mis amigos, a mis contactos, a mi familia, que yo le he compartido y no ha querido entender. Familia que me escucha, amigo que me escucha, si yo le he compartido muchas veces y usted no ha querido entender, mire, si le llega a llegar la muerte, de acuerdo a la palabra, usted tiene pase directo al infierno. ¿Por qué lo digo? Y se lo voy a comprobar con una base bíblica lo que le estoy diciendo. ¿Se acuerda que leímos la semana pasada? Cuando Jesús va a Corazín y Betsaida y les predica y les dice, ay de ti Corazín y Betsaida, que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que aquí se hicieron, te aseguro que el día del juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, te aseguro que tú serás puesta hasta el Hades. Miren, esta base bíblica, vayamos ahí, está Mateo 11:23. Vaya rápidamente. Mateo 11:23. Mire, comenzamos a leer capítulo 20, Mateo 11:20. Leamos el contexto. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tiro y Sidón no habían recibido los milagros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades. Esta palabra en el griego original, Hades, es infierno. Hasta el infierno serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Muy bien, este pasaje, ¿qué representa el día de hoy? Representa Corazín y Betsaida y Capernaum, representan todas aquellas personas que se les ha predicado el evangelio y que no se han querido arrepentir. Son a todas aquellas personas
que no tienen motivo, no tienen justificación alguna para decir que nunca se les ha hablado de Cristo. Son a todas aquellas personas que no han nacido de nuevo, que alguna vez asistieron a una iglesia cristiana, escucharon una conferencia, leyeron un folleto que se les regaló, acudieron a una iglesia alguna vez de invitado, pero nunca más volvieron, no se interesaron, no les llamó la atención, ni siquiera les importó. Aquí vemos que Jesús había hecho milagros en estas dos ciudades y no se convirtieron a Jesús, no creyeron. Es lo mismo que pasa con las personas el día de hoy, que se les predica, se les habla de que Dios los ama, que murió en una cruz en su lugar. Predicamos la crucifixión y la resurrección, el valor tan importante que tuvo ese sacrificio de nuestro Señor para que la gente se arrepienta y haga reflexión de que no fue un chiste lo que hizo, lo que pasó en la cruz. No fue un chiste. Se pagó a precio de sangre nuestra salvación. Y la gente sigue hoy en vida. Ni el COVID los ha hecho reflexionar. Nada. Ya pasó el susto, volvieron otra vez a las andadas, como se les dice. Entonces, yo no sé, señor que me escucha, señora que me escucha, joven que me escucha, niño que me escucha, que ya tiene conciencia. Yo no sé si es la última vez que Dios le habla. Pero espero que Dios le tenga misericordia y que no sea, ojalá, que no sea la última vez. Solo Dios sabe. Porque si fue la última vez que Dios le está hablando a su vida a través de su palabra, no quedará justificación alguna. Si usted se muere en sus pecados, usted tiene pase directo, porque no se ha querido arrepentir. ¿Cuántas veces yo le he invitado? Yo le he dicho, le invito a una congregación, venga a congregarse. Le he dicho, lea su Biblia, lea el Nuevo Testamento. Tal vez usted hasta aceptó a Jesús, hizo una oración de fe. Alguien le pudo haber predicado, algún familiar. Si usted tiene familiares, tiene hijos, tiene hermanos, tiene padres cristianos y no ha querido hacer caso, mire, usted ya no tiene excusa. Es lo mismo que aplica para, así como esas ciudades. Si usted de alguna u otra forma ya escuchó del Evangelio y no quiere hacer caso, mire, usted le va a pasar como estas dos ciudades. Por eso es un ejemplo. Esto es espiritual. ¿Sí? Es como cuando las iglesias cristianas van de campaña en campaña, haciendo campañas evangelísticas, y llegan a una colonia, y llegan a otra colonia, y hacen una campaña, y se vocea durante todo el día que va a haber campaña en tal dirección, y que acudan para el plan de salvación, y la gente escucha la bocina que está pasando a anunciar que va a haber campaña de salvación, que va a ser predicado Jesucristo, y no hace caso. Esas personas, se les llega la muerte, están con pase directo al infierno. Porque cuando escuchan la bocina que Jesucristo va a ser predicado, simplemente el hecho de que digan, la iglesia cristiana tal hará campaña evangelística esta tarde a las 6 de la tarde, lo invitamos a toda la colonia que asista, o te regalan un folleto, o que alguien te invita a una campaña y te diga, amigo, tía, primo, hermano, papá, mamá, mira, te invito a mi iglesia, vamos, te escucho, ven a escuchar la palabra, yo te invito, mira, no somos una secta, no somos una religión, nada más llegamos a estudiar la palabra y alabar a Dios. ¿Qué te cuesta asistir, aceptar la invitación? No, pero la soberbia religiosa, como siempre, esa soberbia religiosa que no saben que es un demonio que los tiene atrapados, y se los digo de esta forma, porque ya no hay forma de predicar el evangelio. No les podemos hablar ya en este tiempo que estamos finales. Por favor, entiéndalo. Ya no les podemos hablar de otra forma porque no quieren entender. De 1000 maneras se ha predicado el evangelio. Y porque los amamos. Familia que me escucha, familia de mis hermanos que están aquí presentes, de los hermanos en Cristo. Que usted sabe que su familiar asiste a una congregación cristiana. Mire, ¿sabe qué? Si predicamos es porque le amamos. ¿Por qué cree que Cristo les predicó tan duro y tan fuerte a los fariseos, que les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados? Porque los amaba tanto y vino a morir por ellos también. Pero no, su soberbia religiosa, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis hermanos? Si somos católicos, si yo me convierto y me voy a ir con ellos, me van a expulsar.
¿Y qué prefieres? ¿Que te expulse tu familia? ¿Que te expulse Dios del paraíso y te vayas al infierno? ¿Qué prefieres? ¿Pasar la eternidad con Cristo? ¿Pasar la eternidad en el infierno? Ese es el precio que tenemos que pagar por seguir a Cristo. Ah, no, pero no queremos. Yo no, es que mi familia me va a dejar de hablar. Ya no me van a invitar a las fiestas, ya no me van a invitar a las comidas, a las reuniones, a las bodas, etcétera, etcétera. ¿Y qué acaso a Cristo no lo despreciaron, lo menospreciaron y lo humillaron y lo mataron? ¿Y qué acaso Él no dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame? Y ese es el precio que tenemos, que aunque nuestra familia nos desprecie, nos deje de hablar, nos haga menos, no nos importa porque nosotros hemos conocido y tenemos ahora su Espíritu. Y eso es lo que necesita usted, su Espíritu del Señor, para que le haga entender que usted necesita salvarse, que usted necesita un Salvador. Porque si usted dice que no necesita a Jesús y que su religión lo va a salvar, entonces la Biblia es mentirosa, porque Él vino a salvar el mundo, Él no vino a condenar el mundo. Tenemos que hacer esto. Aquí Capernaum también fue predicada y fue Jesús a hacer milagros y también no se convirtió. ¿Cuántas personas hoy en día, hay personas que Dios les ha hecho un milagro, les ha sanado un familiar o lo ha sanado a usted de cáncer o de cualquier enfermedad mortal, mas sin embargo usted no se ha convertido? Lo mismo que Corazín y Betsaida, se hicieron milagros en las ciudades y no se convirtieron. No se convirtieron. No le vaya a pasar lo mismo. Si usted ya recibió un milagro de parte de Dios y ha apostatado de su fe, alguna campaña evangelística en alguna iglesia cristiana, o alguien fue a orar por su familiar o por usted mismo y recibió sanidad, ay papá, mamá, mira, como Corazín y Betsaida, si no vuelves al Señor, si no reconoces que fue Dios que te sanó y no te conviertes al Señor Jesucristo, vas a quedar expuesto al infierno. Sí, te llega la muerte, pero hoy que estás escuchando este mensaje es día de salvación. Dice acá, habíamos leído que cuando una persona muere son dos cosas que salen: el alma. ¿Qué es el alma? El asiento, el intelecto, la mente, los pensamientos, las emociones. Con el alma reímos, lloramos, sufrimos, nos da tristeza. Los animales tienen alma, mas no tienen espíritu, el espíritu de Dios. ¿Por qué creen que cuando un perrito llegas a casa te empieza a mover la colita? Porque tiene alma, es una emoción, un sentimiento que él siente que ya le dio alegría verte. Y eso es lo que tenemos las personas, esa es la función del alma. El asiento de los sentimientos, el intelecto, los pensamientos, las emociones, etcétera, etcétera. Ahora el espíritu es la parte inmaterial, es algo invisible que no se ve, pero con el espíritu alabamos a Dios y adoramos a Dios y tenemos comunión con Él. Es por eso que cuando nos convertimos, aceptamos a Jesús, ahí nos dio de su espíritu y nos enchufamos otra vez a la fuente original, que estábamos desconectados, fundidos como fusible. Y eso es lo que hace el espíritu. Muy bien. Este hombre rico, si vayamos tantito otra vez al pasaje de Lucas para retomar. Antes de entrar al pasaje, no quiero pasar de este punto. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Ya existía el infierno? Eso lo queremos aplicar hoy. En el Antiguo Testamento hay una palabra que se llama Seol, que es un lugar donde iban los muertos. Bueno, en el Antiguo Testamento era la palabra Seol. Cuando hizo la transliteración al griego, se cambió a Hades, que es lugar de tormento. En el Antiguo Testamento, ¿dónde iban las personas que eran salvas y no salvas? El Seol
Ponga atención a esto. El Seol está en el centro de la tierra. Ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento alguien moría, salvo, escúcheme bien, no vaya a revolver esto, salvo o no salvo, ambos descendían al centro de la tierra. Y en el centro de la tierra, a toda el área geográfica que existe, se le llama Seol, donde descienden los muertos físicamente. Pero el Seol estaba dividido en dos partes. Haga de cuenta, lo estoy ilustrando. Bajaban al centro de la tierra, salvos y no salvos. Aquí dice que el rico y el mendigo bajaron. Pero la diferencia es que allá en el lugar geográfico, en el centro de la tierra, había una división. Que en una parte estaba el seno de Abraham o el paraíso, y en otro lugar el Hades, el infierno o el Seol, lugar de tormento. Muy bien. Cuando el Lázaro y el rico descienden, el mendigo, al descender al centro de la tierra, al lugar al Seol, él fue puesto en el seno de Abraham, en el lugar o el paraíso. Mientras que el rico lo pusieron de este otro lado, donde iban los no salvos. Muy bien. Así era en el Antiguo Testamento. Seol, en el centro de la tierra, donde descendían los muertos físicamente. Salvos y no salvos. La diferencia que al bajar, los dividían. Al mendigo lo pusieron en el seno de Abraham, el paraíso. Y vamos a leerlo acá. Dice acá, miren, y vamos a ver una cita bíblica antes, para que veamos con bases bíblicas. Números 16:30, vaya rápido ahí. Números 16:30. Rápido, anote y luego busque. Dice así: Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Muy bien, anote otra cita bíblica, anótelo nada más. Primera de Samuel 2:6. Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Muy bien. En Números 16:30, ¿qué pasó? Que era donde dice que, está hablando de aquí de la tribu de Coré, un hombre que se llamaba Coré y toda su familia se rebelaron contra Jehová, irritaron a Jehová, se rebelaron contra Moisés, contra su líder. Al rebelarse contra su líder, Dios se irritó tanto, de tal manera que ya los tenía harto, que dice que la tierra se abrió y descendieron vivos, se los tragó la tierra. Hagan de cuenta que cuando esa familia estaba parado así, como tipo película, ¡fum!, de repente se abre la tierra, ¡fum!, y se los traga a todos y se vuelve a cerrar la tierra y descendieron al Seol. ¿A dónde? Por haberse rebelado contra Jehová, haber irritado, porque irritaron. Cuando dicen la palabra que ya se irritó Dios, es que ya se le cansó la paciencia. ¿Y qué? Descendieron vivos al Seol, se los tragó la tierra. Vimos en Samuel que también habla de la palabra Seol. Muy bien, y hace descender al Seol. Son una de las bases bíblicas de que en el Antiguo Testamento descendían al Seol. Muy bien. Ahora, dice aquí que esta tribu de Coré fue porque se rebelaron contra Dios y literalmente así sucedió. Se abrió la tierra y se los tragó vivos. Muy bien. Y así sucedía en el Antiguo Testamento. Morían los santos del Antiguo Testamento, bajaban al Seol, lugar de los muertos, que significa lugar de los muertos, pero eran divididos. Y aquí Jesús, en Lucas 16, dice así, retomando el pasaje, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada banquete con esplendidez. Este hombre rico representan a todas las personas que hoy en día también son ricas, tienen dinero y se la pasan haciendo banquetes, fiestas,
etcétera, etcétera. Y no está mal, no es pecado hacer un convivio, una fiesta. Pero ¿sabe cuál era el problema de este hombre rico? Que se la pasaba haciendo fiesta, con esplendidez, echando la casa por la ventana, como dicen. Pero el problema es que vivía alejado de Dios. Ese es el problema de los seres humanos hoy en día. La gente que cree, es más, la gente religiosa, porque tienen una religión y se escudan bajo esa religión, son gentes que tienen dinero, fama, es poder, etcétera, etcétera, y creen en Dios a su manera, y hacen fiestas, y hacen banquetes, etcétera, etcétera, rentan salones caros, y no importa. Pero el problema es que no se han convertido al Señor, creen en un Dios a su manera, y ese es el problema. Porque creen que cuando Jesús dice en Mateo 24, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé trabajaban, comían y se casaban y se daban en casamientos. Y cuando vino el diluvio, ¡fum!, se los llevó a todos. ¿Por qué comparó Jesús esa generación de Noé con esta generación? Porque dice que ahí trabajaban, comían y se daban en casamiento. ¿Es pecado? No es pecado. Eso es lo que quería decir Jesús, que la gente hoy que vive sin Dios, que no busca a Dios, cree en un Dios a su manera y hace fiestas, pero vive alejado de Dios, creyendo en un Dios que Él se inventó. Páguelo. Y este hombre rico, eso es lo que tenía. Pero también había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta, lleno de llagas. Jesús, en Mateo capítulo 5, en el sermón de las bienaventuranzas, les predica a los pobres. Y usted recuerda, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Obviamente, este hombre, mendigo, que no da su nombre, era un hombre obviamente pobre, mendigo, que comía de las migajas que caían de las mesas de este hombre rico. Pero más sin embargo, su corazón, no lo dice la Biblia, pero como en otros pasajes hemos visto que solo a Dios ve el corazón, este hombre era tal vez un creyente en Jehová, en el Antiguo Testamento. Y vemos que los pobres, la gente pobre desde el Antiguo Testamento siempre ha existido y van a seguir existiendo hasta que venga el reino milenial. En el reino milenial ya no habrá pobreza. Muy bien. ¿Por qué Dios hizo gente pobre? ¿Por qué nos hizo Dios igual a todos? Obviamente tiene que ver la consecuencia del pecado que entró al mundo y también porque esta fase que estamos viviendo en esta vida, tiene que haber pobres, por lógica, porque va a venir el tiempo en que todos vamos a estar en el mismo nivel económico. Pero ahorita tiene que haber gente pobre, y Jesús lo dijo, a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. ¿Se acuerda ese pasaje que dijo? Bueno, ¿por qué dijo Jesús que a los pobres siempre los van a tener? Imagínense en el tiempo de hoy. Si no hubiera pobres que tuvieran la necesidad de trabajar. La gente rica no trabaja, lo estamos hablando de los ricos millonarios. Ellos viven de sus negocios y no trabajan, etcétera. Viven una vida placentera, muy bien. De sus ganancias nada más. Pero ¿y qué hay de los pobres? La gente que tiene necesidad de trabajar. Imagínense que si no hubiera pobres hoy, no habría albañiles, no habría mecánicos, no habría carpinteros. Cuando se descomponga su moto o su carro, ¿quién se lo arreglaría? Cuando usted necesite construir, ¿dónde va a conseguir albañiles? Y por todos lados, todos necesitamos trabajar para que ganemos. Imagínate. Por eso Jesús dijo, a los pobres siempre los vas a tener, porque los ricos no tienen necesidad de trabajar. Y no es pecado ser rico. Jesús lo dijo.
no es pecado tener dinero, siempre y cuando en la misma proporción nosotros le demos a Dios. Porque, ¿qué dice Timoteo? Hay un versículo que dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero. O sea que no es malo tener dinero. El amor, la avaricia, a eso se refiere. Muy bien. Hablando un poquito de esto para que la gente que está allá entienda de que no solo los mendigos, no solo la gente pobre se va a ir al cielo. No, porque hay pobres que se van a ir al infierno también. Porque nadie va a tener excusa, y esto lo vamos a ver el próximo domingo en el día de juicio final. Pobres, ricos, no van a tener excusa. Muy bien. Dice acá que en el versículo, este mendigo, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Se supone que este mendigo fue al seno de Abraham, era porque era creyente en Jehová, tenía un corazón, y como solo Dios conoce el corazón de las personas, y es por eso que cuando una persona que no ha querido aceptar a Cristo y convertirse al Señor, en el último minuto de su vida, 5 minutos antes de morir, se les vuelve a predicar, se les vuelve a presentar a Cristo, y solamente en ese momento, Dios que conoce el corazón va a saber si le da la salvación o no le da la salvación, porque también ya se les había hablado antes. Hay personas que reciben a Cristo y no hacen nada por su vida, siguen igual, no cambian. Pero cuando les llega la muerte, ay sí, Diosito mío, ahora sí me arrepiento y me arrepiento. En ese momento es difícil, solamente Dios sabe, porque la salvación es por gracia, se les da una sola vez. El ladrón en la cruz, una vez le dieron la salvación. O sea que es por eso que nosotros, ay de nosotros que nos llamamos cristianos, si apostatamos de nuestra fe y nunca más regresamos al camino del Señor. Nos pasará como Corazín y Betsaida. Un cristiano que apostata de su fe, se va al mundo y no regresa en tiempo y le llega la muerte, va derecho al infierno. Porque solamente si le dio tiempo de arrepentirse, tal vez en la misericordia de Dios. Y si le llegó la muerte de sopetón, como dice, y ni tiempo le dio para arrepentirse, solo Dios sabe. Pero sabemos que de acuerdo a la Biblia, en las cartas de Juan, que los que apostatan, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron, para que nos demos cuenta que no todos son de nosotros. Ahí está la base bíblica de los apóstatas, de los que se dicen ser cristianos, que estuvieron un tiempo, se fueron al mundo, y allá están en el mundo echando trago otra vez en la perdición, haciendo cosas peores que cuando se convirtieron no lo hacían, y antes de ser cristianos no lo hacían, y ahora están peor que antes. Ahí, a esos que no se arrepientan y les llega la muerte, les va a pasar como Corazín y Betsaida. Y cuidado de nosotros. Tenemos que pensarlo muy bien si nos queremos regresar al mundo. Ya te convertiste, si te convertiste de corazón, el Espíritu Santo no te va a dejar en paz y te va a estar redarguyendo. Todos los días que pequemos nos va a estar redarguyendo el Señor, en cosas mínimas. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti y te va a estar redarguyendo por cualquier cosa mínima que tu conciencia te avise que es pecado. Y si no lo confiesas, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y empiezas a crear callos en tu corazón. Y no es hasta que venga la disciplina de Dios y te vayas a casa antes de tiempo, para que no te condene como va a condenar al mundo, como dice en Corintios 11:23 en adelante. Muy bien. Este mendigo, que no da más detalles, pero que fue salvo, representan a todas aquellas personas, no precisamente mendigas y pobres, humildes de corazón. Porque hay personas millonarias, ricas, con mucho dinero que se han convertido a Cristo. Y ahora su vida ha sido transformada, cambiada. Ya no son ávaros, tienen empresas y le dan al Señor lo que es del Señor.
y no les importa si es mucho, bastante, lo que tienen que dar de sus diezmos. Ellos no les importa porque saben que no es de ellos, que todo lo que han recibido lo han recibido del Señor. Por eso hay mucha gente millonaria que es cristiana, pero que no se andan ahí jactando, ni se andan exhibiendo, ni diciendo, ni alardándose. Ellas son personas que están calladitas. Que esos cristianos fieles, verdaderos, esa es la iglesia invisible, verdadera de Dios, que representan todos aquellos cristianos verdaderos. Los que se andan escandalizando, alzándose el cuello, jactándose en las redes sociales, apóstoles, apóstoles y apóstoles, y profetas, y la profetiza a las naciones, etcétera, etcétera. Los apóstoles nunca se jactaron. Representan entonces a aquellas personas humildes de corazón, que aman al Señor, ricos y pobres. Muy bien, pero aquí la enseñanza es, en el versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Miren, de acuerdo a este pasaje, si la Biblia está hablando de dos personas y una persona que fue salva, la persona que es salva hoy en día es llevado por los ángeles. Vamos a ir a Efesios 4, capítulo 4, versículo 8 al 10. Efesios 4, 8 al 10. Vaya ahí. Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué significa eso? Antes de llegar ahí, antes de explicar, quiero que vaya rápidamente Mateo 12:40. Mateo 12:40 para entender lo de Efesios. Ahorita explicamos lo de Efesios. Mateo 12:40. Hablando el Señor Jesús: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, ¿qué está diciendo acá? El Señor Jesús está hablando que cuando Él muriera, cuando muere en la cruz, en ese momento, su cuerpo queda en la cruz, ¿se acuerdan? Queda en la cruz y ahí queda colgado hasta que lo bajan y lo entierran. Pero su alma y su espíritu del Señor Jesús, ¿qué pasó? Dijo que descendería 3 días y 3 noches al centro de la tierra. ¿Por qué en el centro de la tierra? Es de aquí donde nosotros sacamos esta enseñanza, que el infierno o el Seol que estaba en ese tiempo, en el día que Jesús muere todavía se llamaba Seol. Bueno, descendió al centro de la tierra. ¿A qué descendió al centro de la tierra? Muy bien. Ahora sí, Efesios 4, 8, 10. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Antes, en el Antiguo Testamento, estaban en el Seol salvos y no salvos, pero divididos. ¿Ya entendió esto?
los salvos en el seno de Abraham, o el paraíso como le llamaban, y de este lado el lugar de tormento. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué bajó a hacer? ¿Por qué creen que al ladrón en la cruz le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué pasó? Muere el Señor Jesús, muere el ladrón que está en la cruz al lado de él, que era salvo. Los dos descienden al paraíso que estaba en el centro de la tierra, en el lado del seno de Abraham. ¿Qué hizo Jesús? Que con su muerte, al triunfar él y vencer a Satanás, a quitarle el poder de la muerte a Satanás con su muerte en la cruz y resurrección, baja al centro de la tierra y por eso dice que llevó al cielo cautivos. ¿Qué es cautivo? Preso. A los que estaban. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los que estaban en el seno de Abraham, los que eran salvos, estaban cautivos. Estaban como en una prisión, pero salvos, que no eran atormentados, porque eran salvos. Jesús desciende y les dice, baja, y les dice, muchachos, alisten sus maletas porque nos vamos al cielo. En ese momento, baja y se lleva todos los que estaban cautivos y se los lleva al cielo. Eso fue espiritual, ¿sí? Nadie vio nada, solo en el ambiente espiritual. Se llevó a todos los santos del Antiguo Testamento, a todos los que eran salvos, que habían descendido, se los llevó, vámonos muchachos, nos vamos al cielo. Se los lleva al tercer cielo. Y los únicos que se quedaron ahí, los que no eran salvos, hasta el día de hoy. Por eso aquí, dice aquí, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, y 3 días y 3 noches. Son esos 3 días y 3 noches que Jesús estuvo ahí, se lleva a los que estaban ahí. Muy bien, y regresamos a Lucas. Ahí en Efesios 4:8 vemos de que lo que está diciendo Efesios 4:8, 9 y 10, que Él desciende, se lleva a los que están cautivos, se los lleva al cielo. Muy bien. Ok, y después, obvio, cuando dice que dio dones, ya se cumple después en 1 Corintios capítulo 12, que reparte dones a los hombres. O sea, Él tenía que subir primero, mandar al Espíritu Santo y después los dones del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ok. Dice aquí, se lleva, y eso que subió es que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Muy bien, sabemos que aquí se lleva a los que estaban en el seno de Abraham. Muy bien. Entonces, de la muerte de Cristo a nuestros días, después de que Él bajó, después de su resurrección, todos los que murieron en Cristo ya suben al cielo, ya no bajan al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque ya se los llevó. Y es que aquí sacamos que ahora los que mueren en Cristo suben al cielo. Y también dice acá, ahí en Lucas, regresamos a Lucas 22, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Muy bien. Ahora, hoy en día, todos los cristianos verdaderos, salvos, son escoltados por ángeles. Nadie los ve, solo los que ya están a punto de partir, es posible que Dios les permita ver a sus ángeles que ya están ahí esperando nada más el momento, pero aquí son escoltados por ángeles. Cuando nosotros morimos, ángeles vienen, dice que los cristianos son escoltados. ¿Por qué? Sabemos que hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, lo que vemos, las nubes, lo azul que vemos. El segundo cielo es donde están los planetas, los cometas, etcétera, etcétera, eso. Y el tercer cielo es donde están los cuarteles de Dios. En la atmósfera
es donde se pasean y pupulan todos los demonios y Satanás. Es por eso que necesitan ser escoltados las almas y los espíritus de los cristianos para que no quieran arrebatar los cuerpos, tal y como lo quisieron hacer con el cuerpo de Moisés. ¿Ya leyó Judas? ¿Qué dijo? Vamos ahí. Andaba peleando el cuerpo de Moisés. Oiga, pero si Moisés ya había sido enterrado, entonces, ¿qué es lo que estaban peleando? Vayamos ahí. Judas, el único capítulo. Y ahorita versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, o peleaba, hubo una pelea ahí en los cielos, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muy bien, de acuerdo a este pasaje, nos dice Judas que cuando muere Moisés, el diablo estaba disputando, o sea que quería pelear el cuerpo de Moisés. Oiga, pero si Moisés ya estaba muerto, sabemos que el muerto físico, literal, no sube al cielo, se pudre. ¿Por qué creen que no, en la Biblia no revela, en toda la Biblia, dónde quedó enterrado el cuerpo de Moisés? No habla, así como el arca del pacto, no muestra dónde quedó. Si los judíos, como son idólatras ahorita, y eran idólatras con Moisés, era sus ídolos, ¿qué no le dijo a Jesús? No, nosotros somos de Moisés y la ley de Moisés. Si hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, ahorita en Jerusalén estuviera la gran catedral de Moisés, tal igual como los católicos. Por eso Dios no reveló dónde quedó enterrado Moisés. ¿Y saben qué? Entonces, si el cuerpo ya estaba enterrado, ¿por qué estaba peleando el diablo el cuerpo de Moisés? Porque sabía, Satanás que se lo podría arrebatar, algo iba a pasar, lo iba a hacer resucitar, engañar a la gente para que Moisés hubiera resucitado y tal y como los que van y consultan a los muertos, que eso es obra del diablo. Que la gente que va ahí con los espiritistas y que quieren tener comunión con su papá, con su abuelo que ya murió y que fingen la voz del abuelo, demonios que hacen engañar. Entonces, vemos pues, ahora sí, les cae el 20, estamos estudiando este versículo que cuando mueren son escoltados por ángeles los que son salvos. ¿Por qué creen que en el día del arrebatamiento, ahí en Tesalonicenses, que viene Miguel con el Señor? ¿Se acuerdan? Miguel, el arcángel Miguel es el de batalla, es el jefe de los ejércitos de los ángeles de batalla de Dios. Gabriel es el jefe de los mensajeros, el portavoz. ¿Por qué creen que en el día del rapto va a venir Miguel, que es el comandante, el capitán? Por cualquier batalla que se quiera llevar, cuando la iglesia esté subiendo, los ángeles, Miguel, estén preparados con las espadas desenvainadas por si algún demonio quiere venir a arrebatar algún cuerpo. Miren, rápidamente, Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, aquí se ve claramente es Miguel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, aquí se menciona voz de arcángel. O sea que vendrá Miguel, que él es el que dará la voz para que vengan los ejércitos de Dios, los ángeles, a escoltar a la iglesia que va a ser arrebatada y también a los muertos en Cristo que van a resucitar. Para que no haya ningún estorbo en las nubes, que es el segundo cielo, pasando en las nubes, para que no haya ningún estorbo ese día. Porque
Efesios dice que el príncipe de la potestad del aire, esa palabra aire en el griego original es atmósfera. Y es por eso que los demonios circulan en el segundo cielo y no tienen acceso al tercer cielo. Muy bien. Regresamos ahí a Lucas para ir terminando. Versículo 22 dice, y que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí sabemos que los que son salvos son escoltados por ángeles. Y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, y en el Hades, versículo 23, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué pasó con el rico? Alzó sus ojos. O sea que, ¿cómo es posible esto? Si dice, de acuerdo, que el cuerpo quedó en la tumba, sus ojos fueron comidos por los gusanos. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? El alma y el espíritu volvió a Dios. Su alma, o sea, ¿qué es lo que hay en el centro de la tierra, en lo que se llama infierno? Almas de personas no arrepentidas. Y las almas es donde está sentado el intelecto, las emociones, ¿se acuerdan? Allá las personas hablan, ven, sienten, oyen y tienen sed. Tal y como estuvieran vivitos y coleando. O sea, a los que nos ven en las redes sociales, quiero que usted sepa, de acuerdo que lo estamos estudiando, que las personas que mueren allá en el infierno están como si estuvieran vivos a todo color. No sé, Dios lo dice en su palabra, no se pelee conmigo, peleese con Dios. Las personas aquí están viendo y dice que le dijo a Abraham que mandara a Lázaro a que remojara su dedo. O sea, dice aquí que estaba atormentado en llama, pero también arriba vimos que están en un lugar de tormento. O sea que en el infierno hay fuego, hay calor y tienen mucha sed. No sé si a usted le ha llegado el momento de su vida que ha sentido sed, pero sed de verdad. Y que es feo. Imagínese estar así por toda la eternidad. Que nosotros cuando nos da sed y andamos fatigados con el calor y corriendo llegamos a desembuchar el agua y no poder hacerlo por toda la eternidad. Y él nada más deseaba que remojaran y que una gotita para refrescar su lengua. O sea que estamos hablando del infierno para todos los que nos ven, que es un lugar de tormento. Que su cuerpo está ahí en la tumba, se quedó, pero su alma es el que está vivito y coleando allá. O sea que, si leímos Eclesiastés, ¿se acuerda 3:11? Que Dios ha puesto la eternidad en el hombre, que el hombre no se va a poder burlar, que usted piensa de que cuando ya muera, ahí se acabó todo, que ya no voy a recordar nada, total, dicen las personas, pues ya vamos a dormir eternamente. No, Señor. El hombre jamás se va a poder burlar de Dios. Piensan de que al morir, ahí acaba todo, y a dormir, y ya no voy a sentir nada, porque ya voy a estar inerte y no va a pasar nada. No. De acuerdo a la Biblia, el hombre es eterno. Al decir que es eterno, no se va a poder morir, extinguir, apagar nunca por toda la eternidad. Aquí van al infierno y ahí se van a quedar y luego pasarán al lago de fuego por toda la eternidad. En contrario de los que son salvos, van a vivir eternamente con Cristo. Hay dos vías, dos finales, dos lugares eternos donde usted tiene que decidir dónde quiere pasar la eternidad. ¿En el infierno o con Cristo?
Hoy usted tiene que estar viendo esta transmisión. Ahí los que están viendo tienen que tomar una decisión. Mire, yo lo invito a que venga a Cristo. No lo invito a una religión. Venga a los pies de Cristo, que Él lo llevará al Padre cuando usted muera. Dice así que, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, o sea que los que están allá están viendo, miran, estando en tormentos. ¿Qué significa estando en tormentos? O sea, imagínense, es lugar de tormento el infierno, que no se están quemando, que sí hay lumbre por donde quiera, hay mucha calor. ¿Usted ha ido a las grutas de San Cristóbal? Húmedo y frío. Haga de cuenta las grutas de San Cristóbal, pero lo contrario, con lumbre adentro, que usted entra y como que si entrara en un horno de fuego. Usted mete la mano en el horno de la estufa y quema. Pues métase usted todo ahí y a ver cómo le va a ir. Pues así están allá en el infierno, asándose, pero no pueden morir. Y desean morir, y quisieran que ya se acabara, y no se va a acabar así. Y estando en tormentos, también están siendo atormentados en su mente, porque están recordando todo. Allá tienen los 5 sentidos. ¿Por qué no hice caso cuando me predicaba? Pero ¿por qué no hice caso si don Luis, el pastor, lo que sea, me habló muchas veces y no quise entender? Mi sobrino, mi hijo, mi hermano, mi hija, mi nieto, nos hablaban y sabíamos que eran cristianos, y sabía yo que eran cristianos. ¿Y cuántas veces no me hablaron y me invitaron a la congregación? Mi esposo iba, mi papá iba, atormentándose la gente ahí, en su conciencia, diciendo, ¿por qué? ¿Recuerdan al rey Agripa? El rey Agripa está en el infierno. ¿Han leído Hechos 2, en el libro de los Hechos, que Pablo va, apela al rey Agripa, le predica, y al final cuando le predica Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, por poco y me convierto. Y no entendió. El rey Agripa así estará en el infierno. ¿Cómo no le hice caso a Pablo? Pero ¿cómo es posible si Pablo me predicó? Tan siquiera hubiera yo aceptado a Cristo. ¿Cómo no acepté la invitación que me dieron? ¿Por qué no hice caso tantas veces? Leí las transmisiones, escuché esta transmisión en vivo, lo escuché en la prédica del infierno tal domingo, lo vi en mi celular, en mi computadora, lo escuché toditita completa y aún así no quise entender. Así se lamentarán en aquel día usted que está viendo esta conferencia, y si no se arrepiente y le llega la muerte en sus, así va a estar siendo atormentado en el infierno y nunca más saldrá de allí. En la Biblia no existe el purgatorio. Es una mentira del diablo que la religión católica tiene. Aquí cuando alguien muere en sus pecados, ni que le recen 9 días, ni 40 días, ni que paguen una misa. No, Señor, nada de eso existe en la Biblia. Le recomiendo que usted lea los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que usted se dé cuenta. Y si usted encuentra la palabra purgatorio en la Biblia, mándeme un mensaje y yo me arrepiento. Lo reto. Así tenemos que hablar. Ya basta que el diablo lo tenga engañado en esa religión. Nosotros también estuvimos bajo esa religión y vivíamos engañados. Pero ¿sabe qué? Algún día nos hablaron, tarde o temprano, no sé de qué manera nos arrepentimos. Y por eso ahora les predicamos, les hablamos, transmitimos estas conferencias para que usted se arrepiente y se convierta y no vaya a ese lugar de tormento. Familia mía, familia que me escucha, hermanos, tíos, ¿cuántas veces no les he compartido y ustedes han visto estas conferencias? Los invito por favor que se arrepientan, que ya basta de esa religión falsa y barata. Personas prefieren una religión falsa y barata porque no quieren cargar su cruz. Pues sí, yo voy a misa cuando se me da la gana y saliendo de misa, juga zapata, y entre semana con la amante, la fornicación, el adulterio, la borrachera, y el domingo vengo y me persino y ya. Eso es lo que enseña la religión.
¿Por qué no le predican en su religión estas? Usted que está en los mormones, en los testigos de Jehová, en la luz del mundo, en cualquier secta, ¿por qué no le predican el infierno? ¿Por qué cree que Jesús lo vino a predicar? ¿Y por qué cree que Jesús, si no existiera el infierno, entonces Jesús fue un mentiroso? Si no existiera el infierno, entonces fue en desperdicio el sacrificio de Cristo. Si no existiera el infierno, entonces la Biblia no sirve. Mejor leamos Caperucita Roja. Hay una lógica elemental. Ya basta, dice Pedro, ya basta de hacer lo que le gusta a los gentiles: borracheras, homicidios, lascivias. Aunque usted cree en Dios a su manera, pero si usted no obedece a la palabra de Dios, mire, el que no nazca de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Juan 3:5. Continuamos, dice así, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora sí me arrepiento. Ahora sí ten misericordia de mí. O sea, el arrepentimiento es en vida. En vida. Después de muerto ya no hay chance de arrepentimiento. Este hombre rico ahora sí se estaba arrepintiendo. Y le decía al Padre Abraham: ten misericordia de mí. Ahora sí voy a creer que hay un infierno. Ahora sí creo porque aquí estoy. Ahora sí me arrepiento. Demasiado tarde. El arrepentimiento es en vida. Después de muerto no se puede hacer absolutamente nada. Ni comisas, ni nada, ni rezos. Esto fue el engaño de la iglesia romana. Cuando Martín Lutero en el año 1527 ve a un hombre en las calles ahí con una cajita diciendo: el que deposite un chelín en esta caja, su familiar tendrá 100 años de perdón. O sea, que lo iban a sacar más rápido de la cárcel. Y cuando Martín Lutero ve eso: no, papá, no es así. Aquí están vendiendo la salvación. ¿Cómo es posible? Porque ahí Martín Lutero encuentra una Biblia y empieza a leer, cuando antes a los monjes, porque era un monje católico, no les permitían leer la Biblia, porque el único que le permitía leer la Biblia era el Papa, el que tenía derecho a leer la Biblia. Martín Lutero le llega una Biblia a sus manos, la lee a escondidas, y es ahí donde lee el libro de Romanos, que el justo vivirá por la fe. Y por la fe somos justificados gratuitamente, Romanos 3:24, etcétera, etcétera. Empieza a ver la justificación por la fe por todo el libro de Romanos. Y de ahí saca las 95 tesis de Martín Lutero, que lo clava en la iglesia de Wittenberg, Alemania. Es por esto de que se levanta la reforma protestante. Muy bien. Todo esto está en la Biblia, todos estamos leyendo a la luz de la Biblia. No estamos sacando nada de la manga. Usted está escuchando que estamos, y le invito a que corrobore. Si tiene una Biblia, no importa la versión que sea, católica, latinoamericana, Nácar Colunga, Jerusalén, Torres Amad, cualquier versión de Biblia dice lo mismo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre, Abraham, ten misericordia de mí. Ahora sí se estaba arrepintiendo. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, tienen sed por el calor que hay, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora se dan cuenta que en el centro de la tierra hay lumbre, por eso están los volcanes. ¿Por qué creen que los volcanes siempre cuando hace erupción, lumbre? Y que esos volcanes, si usted no sabía, están preparados para el día de la gran tribulación. Esos volcanes en la gran tribulación, cuando la tierra esté temblando, estén los terremotos, ¡fum, fum, fum! Van a abrirse los volcanes. Al expirar la lava, va a empezar a agarrar lumbre todo lo que es monte. Y es por eso que toda hierba se quemó, dice Apocalipsis. Bueno, pero ese es otro estudio. Estamos hablando de que hay lumbre en el centro de la tierra. 25. Pero Abraham dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y tú atormentado. El padre Abraham le dice al rico: ¿sabes qué? Tuviste tus bienes en tu vida, tuviste dinero, fama, carros, empresas,
millones en el banco, viviste la vida dolce vita, te diste la gran vida, viajes por aquí y por allá, fama, artista de Hollywood, cine, estrella. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el dinero si al final perdiere su alma? Dice uno de los evangelios, el mismo Señor Jesús. ¿De qué nos sirve tener todo eso y si no tenemos a Cristo? No es pecado tenerlo, el pecado es no tener a Cristo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Le dice aquí en el 25, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea que el mendigo ahora estaba siendo consolado ahí en el seno de Abraham, como hoy en día los cristianos que mueren van a la presencia de Dios, al cielo, suben, etcétera, etcétera, y allá están siendo consolados, descansando de sus obras, como dice Apocalipsis, que ellos están descansando de sus obras, ya no están sufriendo, ya no sienten calor, ya no sienten hambre, ya no tienen enfermedad, ya no tienen cáncer, sida, lo que sea, ya no tienen que trabajar ni ir a la escuela, como esta vida es un sufrir. Allá estén siendo consolados, allá están mucho mejor que nosotros. Es por eso que como nosotros, como cristianos, cuando se nos muere un hijo, un esposo, una esposa, un familiar, pero sabemos que es cristiano, no tenemos que andar chillando ni ahí lamentándonos y andar de luto. Un día le podemos llorar, etcétera, porque tenemos el alma, los sentimientos. Pero al otro día levántate. Se murió mi hijo, era cristiano, gloria a Dios, ya está mejor allá. Se murió mi esposa, mucho mejor allá. Aquí nosotros nos vamos a seguir, como dicen, amolándonos, sufriendo, a seguir trabajando, a seguir sudando, a seguir sufriendo. Pero la gloria postrera será mucho mejor que esta, dice Pablo. (26) Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. En el Seol, allá abajo en el centro de la tierra, estaba dividido, ¿no? Había una cima, una zanja, que nadie podía pasar ni de aquí por allá, porque el que quisiera brincar de aquí para allá, caía al precipicio. Y de aquí para allá. Había un precipicio amplio, por eso nadie puede pasar. Porque el que quiera pasar no va a querer brincar y va a caer al precipicio. Muy bien, esto es símbolo espiritual hoy en día. Si el seno de Abraham, el paraíso, ¿dónde está el paraíso ahora? En el cielo. Entonces, los que están de allá no pueden pasar acá. O sea, los muertos en Cristo no pueden ver acá qué es lo que está pasando en la tierra. Imagínense qué cielo sería eso, que un cristiano esté allá y que le permita a Dios ver a su hijo que no se ha convertido, a su hijo que anda en las drogas, que anda en la prostitución, que no se convierte, sufriendo. Ay, mi marido, mi esposo, mira, Señor. ¿Qué cielo sería eso? Allá no tienen acceso a ver acá. Ni los que estamos acá tenemos acceso a ver allá. Tenemos una idea por la palabra que dice, pero no podemos ver realmente todo lo que pasa allá. Pero tenemos una idea que está mucho mejor. O sea, ¿por qué somos tan egoístas los seres humanos? Cuando una persona adulta ya avanzada de edad se enferma y que ya le está llegando a los días, ahí estamos nosotros, queremos que siga viviendo y queremos que siga viviendo. Y queremos hacer todo posible, hasta nos endeudamos y no teniendo para que siga viviendo. El abuelito que ya es mejor que se pinte, porque allá va a estar mucho mejor. Tenemos que ser realistas como cristianos. Si te cae el 20, que tu familiar ya no se puede hacer más, que no tienes dinero para estar gastando ni endeudándote porque ya, y sabes que es cristiano, o tu hijo se llega a enfermar, tu hijo o tu hija, un padecimiento, que Dios lo permitió. Ahorita que terminemos, vamos a orar por un hermano que tiene su hijo malo. Y él es cristiano, pero le falta madurez, hemos sabido, pero
está desesperado. Porque si no tengo el dinero, ¿para qué me voy a andar endeudando, vendiendo esto, mi casa, mi auto y acabando con todo? Si al final la última respuesta lo tiene Dios. Si mi hijo o mi hija se enferman, Padre, en tus manos pongo la vida de mi hijo o mi hija, o de mi esposa, de mi esposo. Tú sabes que yo no tengo dinero. ¿Para qué me voy a andar matando y prestando al banco y endeudándome? Si tú, al final, tú eres el que decide. Hemos visto que las personas famosos, gente de dinero, se enferma de cáncer y gasta, se va a Estados Unidos, a Boston, a los mejores hospitales de cancerología, y gastan millones de pesos y al final se pintan de colores. ¿Quién fue de la decisión última? Dios. Es el que dice cuándo nos vamos a casa. Salmo 139. Oh Jehová, enséñame en mis días que he de vivir aquí en la tierra. Rey David decía que solo Dios sabe cuántos años vamos a vivir. Entonces, lo que importa es que estemos bien con Dios, para que el día que nos mande a llamar, estemos bien. Eso es lo que importa. Entonces, sinceramente, como cristianos no nos podemos andar ahí endeudándonos. No tenemos, y sale muy caro. Padre, si te lo vas a llevar, llévate. Llévate mi hijo, llévate mi hija. Tuyo es prestado, no son míos. Mi esposa es prestada, mi esposo es prestado. Sabemos que nosotros somos aquí aves de paso. Lo dice la Biblia, la carta de Pedro, que somos peregrinos y extranjeros, que nuestra morada final es allá en el cielo, y luego el milenio. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿Eres cristiano? Ten fe. A lo mejor es una prueba de fuego, ok. A lo mejor en el último instante, ¡fum!, Dios hace un milagro y te resucita tu muertito que ya estaba a punto de partir. Así es Dios. Por eso no le tememos a la muerte. ¿Le tienen miedo a la muerte? No. ¿Qué dice la Biblia? Mire, vea este versículo. Para que vean que los cristianos van al cielo. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Pablo hablando. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Mire, estoy indeciso y no sé qué hacer. Si ya no hay más que hacer por la obra de Dios, ya no nos vamos a poder reunir como iglesia, como antes, ya no vamos a poder salir a predicar el evangelio. Pablo decía, si ya no tengo a más quien predicarle, entonces me voy con Cristo. Pero si hay que seguir trabajando y veo que todavía hay que ganar almas, entonces no sé qué decidir. O sea, por una parte para mí estaría mejor ya estar descansando, pero por otra parte mi corazón anhela ganar almas para Cristo. Entonces no sé qué hacer. Entonces lo dejan en un intermedio, dice aquí abajo, 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ok. Lo que quiera Dios, en otras palabras. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La pregunta es, para que les caiga el 20 a los que nos ven y entendamos por qué es cierto que los que mueren con Cristo van al cielo. Dice aquí, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pregunta, ¿dónde está Cristo ahorita? En el cielo. Por lo tanto, dice Pablo, si Cristo está en el cielo, entonces cuando yo parta de este mundo, voy al cielo, porque voy a estar con Cristo. Una lógica elemental
bíblica, sencilla de entenderlo. Los que somos de Cristo, vamos al cielo porque allá está Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice este versículo. Y por ahí dice otro también, que para el Señor vivimos y para Él morimos. Porque hechura de sus manos somos. Él nos formó en el vientre de nuestra madre, así que no somos dueños de nuestra propia vida. Cuando Él quiera, nos manda a llamar. Y hemos visto muchos testimonios que no nos esperaban. Pastores se han ido en esta pandemia. Siervos de Dios. Así es Dios. Él hace con lo que Él quiere. Es soberano. Ahorita estamos, mañana quién sabe si amanecemos. Mañana quién sabe si alguno de nosotros se va antes del rapto. Muchísimo mejor. Ay, pero estaba joven, tenía mucha vida por delante, pero ella está mucho mejor. Entiéndeme. Aquí lo dice, es muchísimo mejor. Porque a veces, ay, es tan jovencita o jovencito y tenía mucha vida por delante, que no sé, sí. Y no Esteban, el evangelista que lo matan a pedradas, en su primer prédica lo matan a pedradas. Joven de 17, 18 años, Esteban. ¡Fum! Pareciera que, oye Señor, Esteban te iba a servir mucho mejor acá en la tierra, ¿por qué te lo llevas? Él era un gran evangelista, hubiera ganado muchas almas, mas sin embargo, así fue, debut y despedida. Así es Dios. ¿Por qué hemos vivido hasta ahorita donde estamos? Porque Dios lo ha querido. Simple y sencillamente. Así que la vida no la tenemos comprada, pero mientras nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Romanos dice que el Espíritu Santo nos da convicción de que nosotros somos hijos de Dios. Si tú tienes esa convicción, estás seguro y seguro, mira, no le tienes miedo a la muerte. Regresamos a Lucas, para terminar. ...24 ya lo leímos... ...25... Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida... ...y Lázaro también males... ...pero ahora es consolado... ...y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros... ...de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros... ...no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre... ...porque tengo 5 hermanos... para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué dijo este hombre rico? Padre Abraham, manda a mis hermanos y diles. ¿Qué le contestó Abraham? A los profetas y a Moisés. ¿Qué quiso decir el padre Abraham? ¿Saben qué? Ahí tienen la palabra de Dios, la Biblia. Dios quiere que la gente se convierta a través de su palabra, no por ver. Padre Abraham hubiera mandado a Lázaro: oye Lázaro, dile a la familia de este hombre rico que mira, hubieran creído en su momento, tal vez se hubieran convertido, hubieran creído, pero 3 meses se les olvidó. Como lo mismo que pasó en la cruz. Bájate, si tú eres el Cristo, para que veamos y creamos. Cristo lo hubiera podido hacer, se hubiera desclavado, bajado en la cruz, y hubieran creído los que estaban ahí. Pero 3 meses después, se les hubiera olvidado. A Jesús desde la cruz le plació que la conversión del hombre iba a ser por su palabra, no por ver. Por la palabra. Y lo mismo le decía al padre Abraham: ahí tienen a los profetas y a Moisés. Ahí tienen la palabra de Dios. Porque no estaba escrito el Antiguo Testamento, obviamente Cristo estaba en su ministerio. Por eso le dijo: ahí están a los profetas y a Moisés. Que lean la palabra, porque ellos dan testimonio de mí, decía Jesús en Juan 5:39. Entonces él dijo, 30, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo:
Si no oyen a Moisés, a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Imagínense, este hombre rico estaba diciendo, oye, dale chance a algunos de los que están aquí, que resucite y que vaya. Y que les avise a mi familia. Imagínense que alguno de nuestros familiares, que ya está muerto y que está en el infierno, resucitar y para que nos venga a decir, oye, es cierto, fíjate que hay un lugar de tormento. Ah, sí, y no sé, entraría como miedo, pero no nos convertiríamos. Lo mismo que pasa ahorita. Mucha gente que escucha estas prédicas, se le predica la luz de la Biblia y no tienen temor. Lo escuchan, le dicen, oye, sí, qué feo va a estar ese día, y si yo me muero, pero mañana se le olvidó. Yo le recomiendo que no espere el día de mañana. Hoy es el día de su salvación. Entonces dijo que ahí tenían a los profetas, porque nadie se va a convertir de que alguien se levante de entre las tumbas o que alguien venga del cielo a decirnos que hay un infierno. Nosotros nos hemos convertido por la palabra y por su Espíritu Santo hemos nacido de nuevo. Por la palabra. Personas que han escuchado, leído y han recibido a Cristo, pero no se han congregado, ahí está el Espíritu Santo como una semilla, pero seca. Necesita ser regada con la palabra para que usted nazca de nuevo. ¿Cuántas personas en las iglesias cristianas se les predicó hace tiempo y no se congregaron inmediatamente? Pasaron meses y hasta cuando empezaron a venir, ahí nacieron de nuevo. Porque para nacer de nuevo son dos ingredientes, el agua y la palabra de Dios. Si ninguno de esos, con solo uno, no nace de nuevo la persona. Necesitan los dos ingredientes. Así pues que el infierno es un lugar de tormento, allá en el centro de la tierra, donde descienden las personas que son pecadores. Quiero leer este versículo, 1 Corintios 6:9, y con esto termino. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. A las personas que me van a ver en este video, ponga atención, escuche con atención estos dos versículos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te engañes, no creas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Señora y señor joven que me ven, usted necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Dónde va a quedar sus fornicaciones pasadas? Sus adulterios que tiene ahí todavía ocultos, sus borracheras. Usted ha robado, ha transado, usted es homosexual, Dios le ama, todas sus borracheras. De acuerdo a estos dos versículos, mire, si usted está en esta lista, si usted se acostó con sus novios o con sus novias en su juventud, aunque ahora esté casada, esas fornicaciones pasadas están presentes en la memoria de Dios y eso es pecado. Esas borracheras que usted se puso y que ahora ya no toma, aunque ya no tome, pero esas borracheras están presentes. Esas mentiras, todo lo que usted transó, lo que usted robó, aunque ya no lo haga, están presentes. Dice aquí que todo ese tipo de personas no heredarán el reino de Dios. Así que, aunque usted se porte bien, y ya no hago esto, y ya no lo hago lo otro, ya dejé las mujeres, ya dejé la borrachera, ya dejé el alcohol, ya dejé la prostitución, ya dejé la drogadicción. Mire, ¿y los demás qué? Están presentes en la memoria de Dios. Y esos pecados que usted tiene guardado, y todos los abortos, y todo lo que usted ha hecho, engaños, no importa.
¿Sabe qué? Hay perdón de pecado en la sangre de Cristo si usted se arrepiente hoy. No hay pecado que no pueda ser perdonado. El peor de los que, si usted ha asesinado, ha matado, no importa. Hay perdón en la sangre de Jesús. Pero ¿sabe que el único pecado que no va a ser perdonado es la incredulidad? A no creer, a no querer arrepentirse. Porque Dios dice aquí en el versículo 11, y para que vea usted que sí hay perdón de pecado. Y esto eran algunos que éramos pecadores, borrachos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, estafadores, maldicientes, etc. Éramos. Y esto era en tiempo pasado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por Espíritu de nuestro Dios. O sea, cuando nos arrepentimos, Dios nos limpia, nos lava de todo nuestro pecado. Y es por eso, de acuerdo a estos versículos, que hay perdón de pecados. Y esta puede ser la última vez que Dios le habla a su vida a través de la palabra. Así que, en el nombre de Jesús, por favor, arrepiéntase. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, he predicado lo que tú me has confirmado. Señor, sabemos que tu palabra es dura, confronta al pecador. A veces no podemos soportar tu palabra porque nos confronta, nos dice la verdad. Señor, te pedimos que tengas misericordia de las personas que van a ver este video algún día, ya sea en este tiempo o en el tiempo de la tribulación. Ahí quedará plasmado, grabado, para tu honra y gloria, Señor. Que se les predicó la verdad y no quisieron entender. Que tú amas al pecador, pero aborreces el pecado. Y que de tal manera nos has amado que diste tu vida en esa cruz para morir en nuestro lugar, porque nosotros merecíamos la muerte como ese ladrón. Pero aún así, como ese ladrón, nos arrepentimos. Y ahora tu Espíritu Santo está morando dentro de nosotros y es el que nos da la convicción de que somos hijos tuyos y que nos has perdonado. Nos has perdonado, la culpa del pecado ya fue puesta en esa cruz, clavada. El acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Esa acta de los decretos decía pecador, borracho, mujeriego, adúltero, fornicario, lo que sea decía. Y ahí estaba nuestro nombre, era nuestra sentencia. Pero tú, Señor Jesús, la llevaste en esa cruz y dijiste, yo pago la culpa de esta acta de los decretos. Yo doy mi vida. Y es así como tú das perdón de pecados a todas las personas que se arrepienten. Gracias, Dios, porque tú hablaste más del infierno que de muchas otras cosas. Para eso viniste a dar tu vida. Como lo dijiste a los fariseos, hipócritas, ¿cómo escaparéis del infierno? Si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Es mejor que entres ciego al reino de los cielos y que no tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:29-30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti,
pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 10:28, y no temáis a todos los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Señor, tú hablaste en muchas ocasiones del infierno, que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra ti. Pero como después de la revelación de ellos el ser humano se rebeló contra ti, también para ellos será entonces el infierno. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, no importa la religión que tengas, seas católico, mormón, testigo de Jehová, o no tengas ninguna religión, simplemente no profesas, pero tal vez creas en Dios a tu manera, yo te invito a que te arrepientas y le entregues tu corazón. Acepta a Cristo. ¿Qué tendré que hacer yo para recibir el perdón de mis pecados? Repite conmigo estas palabras ahí desde lo más profundo de tu corazón. Dile así: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de todos mis pecados y gracias que me has hablado a mi vida a través de tu palabra. Reconozco que soy un pecador y que te he fallado. Perdona todos mis pecados, Señor Jesús, y entra a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Dios y mi Salvador personal. Creo que moriste en esa cruz en mi lugar para pagar la deuda de mis pecados. Creo también que moriste y que resucitaste hasta el tercer día y que ahora estás sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo, haz de mí una persona nueva, crea en mí el nuevo nacimiento y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu santo nombre. Amén. Si tú has orado por primera vez, te invito a que nos escribas un mensaje. Nos gustaría conocerte para darte instrucciones. ¿Qué necesitas seguir para crecer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Así que nos gustaría conocerte y te pedimos que nos escribas, nos mandes un correo. Así que te invitamos a que busques una iglesia cercana a tu casa. Si no encuentras, aquí está una congregación. Si gustas asistir, aquí las puertas están abiertas. Y mientras tanto comienza a leer el Nuevo Testamento, comienza a leer el libro de Juan y después el libro de Mateo y así consecutivamente hasta el libro de Apocalipsis. Es una de las recomendaciones que damos a los que aceptan a Jesús. Así que Dios te guarde y te bendiga y te esperamos conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.